Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 189, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 5, el idealismo italiano, 720, Croce, Derecho y Estado como acciones económicas. Pertenecen a la forma económica del espíritu, además de la ciencia natural, el error, el mal, etc., el derecho y el Estado. Desde 1907, en un ensayo sobre reducción de la filosofía del derecho a la filosofía de la economía, Croce había sostenido esta tesis, la cual fue después confirmada y desarrollada sistemáticamente en el volumen 3 de la filosofía del espíritu, Filosofía de la práctica, economía y ética, 1909, y mantenida y defendida en los escritos posteriores, Ética y política, 1931. Ya en el primero de estos escritos, Croce identificaba resueltamente la categoría del derecho con la de la utilidad y de la fuerza. Por tanto, reconocía la existencia de derechos inmorales o de derechos inherentes hasta a asociaciones delictivas. El derecho de una asociación a delinquir tiene en contra el derecho de una sociedad más amplia. Estará sometido a este segundo como al más fuerte, y estará sometido merecidamente como lo no moral a lo moral, pero vive como derecho y está sometido como derecho. Con todo, el derecho no es inmoral, sino amoral, es decir, precede a la vida moral y es independiente de ella. Es fuerza en cuanto es acción eficaz para obtener un determinado fin útil, y es condición de la misma moral en cuanto ésta no puede menos que traducirse en acción y, por consiguiente, en utilidad y fuerza. Estas tesis fundamentales han sido siempre mantenidas firmemente por Croce. Por lo tanto, el Estado es considerado por él solo como un proceso de acciones útiles de un grupo de individuos y entre los componentes de tal grupo. Las leyes, las instituciones y las costumbres en que se concreta la vida del Estado no son más que acciones de los individuos, voluntades que ellos actúan y mantienen sólidamente, concernientes a ciertas directivas más o menos generales que se estima conveniente promover. En este sentido, el Estado actúa por entero en el gobierno y no se disuelve de él, y no se distingue de él. La vida del Estado es una relación dialéctica de fuerza y consentimiento, autoridad y libertad. Todo consentimiento es forzado, más o menos forzado, pero forzado, esto es, tal que surge ante la fuerza de ciertos hechos, y por ello condicionado. Si la condición de hecho cambia, el consentimiento, como es natural, es reiterado. Estalla entonces el debate y la lucha, y un nuevo consentimiento se establece bajo la nueva condición. No hay formación política que se sustraiga a estas vicisitudes. En el mal liberal de los estados, como en la tiranía más opresora, el consentimiento existe siempre y es siempre forzado, condicionado y mudable. Si así no fuera, faltarían a la vez el Estado y la vida del Estado. El error de la concepción ética del Estado, tal como se encuentra, por ejemplo, en Hegel, consiste en haber concebido la vida moral en una forma inadecuada para ella de la vida política y del Estado. La vida moral, en cambio, no se deja reducir a la vida política, sino que desborda a esta y contribuye a deshacer y rehacer perpetuamente la vida del Estado. Igualmente erróneo es, según Croce, el democratismo, que se funda en el supuesto de la igualdad de los individuos, igualdad que junto con la libertad y la fraternidad son vacías, que merecen todo vituperio y que tienen su verdadero origen en los esquemas de las matemáticas y de la mecánica, que no son aptos para comprender lo viviente. Croce ve el antecedente histórico de su doctrina en Maquiavelo, el cual ha descubierto la necesidad y la autonomía de la moral, de la política, que está más allá, o mejor, más acá del bien y del mal moral, que tiene sus leyes contra las cuales es inútil rebelarse, que no admite exorcismos ni ser expulsada del mundo con el agua bendita, e identifica su doctrina política con el liberalismo, en cuanto, empero, no es una doctrina política especial, sino una concepción total del mundo y de la realidad.
El liberalismo tiene su centro en la idea de dialéctica, o sea, del desenvolvimiento que gracias a la diversidad y oposición de las fuerzas espirituales aumenta y ennoblece continuamente la vida y le confiere su peculiar y total significación. Al liberalismo, como concepción inmanentista, se oponen las concepciones fundadas en lo trascendente, se entienda este en el sentido religioso de los ultramontanos o en el materialista de los socialistas y comunistas. En uno y otro caso, el ideal trascendente que se intenta traducir a hechos no puede ser más que simplemente impuesto a la humanidad. Esta concepción no puede dar lugar a revoluciones, sino solo a reacciones. A ella se deben todas las crisis y enfermedades en las cuales se verifica una negación o suspensión del principio de libertad. La superioridad de la concepción liberal resulta evidente por el hecho de que ella puede justificar teórica e históricamente la concepción opuesta. En efecto, solo ella puede hacer justicia incluso a los adversarios de la libertad y a los periodos históricos en que la libertad es omitida o negada. Hace justicia, además, a los primeros en saber, a los tiempos de reacción y a los hombres de las reacciones. No el corazón de la humanidad, sino la mente liberal, la concepción liberal, no ya en cuanto fundamento de vida y de lucha práctica, sino en cuanto juicio histórico que considera las suspensiones de libertad y los periodos reaccionarios como enfermedades y crisis de crecimiento, como incidentes y medios de la misma eterna vida de la libertad, y por esto entiende el papel que ha desempeñado y la obra útil que han realizado. El liberalismo está, pues, al mismo tiempo, fuera de la lucha y dentro de ella. Fuera, como juicio histórico y concepción dialéctica de la realidad. Dentro de la lucha, como fundamento de vida y de lucha práctica. Se nos puede preguntar qué es el liberalismo en este último aspecto, ya que, evidentemente, en cuanto combate y niega la legitimidad de su contrario, no puede, al mismo tiempo, abarcarlo en sí mismo y justificarlo. Es entonces, precisamente, vida y lucha práctica. Economía, utilidad, fuerza que se contrapone a otras fuerzas. ¿Qué es lo que lo justifica entonces en cuanto tal? Si bien en cuanto se justifica a sí mismo, justifica también a sus contrarios, y es concepción dialéctico-histórica, conocimiento puro, no acción. En cuanto combate y actúa, nada puede, evidentemente, justificarlo. Es, como sus contrarios, una manifestación contingente de la forma económica. El liberalismo, tal como Croce lo entiende, o lo justifica todo, o no justifica nada. El pensamiento político de Croce permanece encerrado en esta antinomia, que lo paraliza y que yace también, como se verá, en el fondo de su concepción de la historia. Frente a la democracia, que es un liberalismo armado que pretende reforzar y garantizar la libertad en sus modos particulares y en sus formas concretas e históricas, el liberalismo de Croce se mantiene abstracto e indefenso, y por tanto inoperante. La obra misma del hombre, Croce, es precioso testimonio que ha dado de la libertad, no se deja inscribir en su doctrina ni justificar por ella.